Roberto. En donde daremos a conocer avances del Gobierno y los acuerdos tomados en sesión de Consejo de Ministros. En la mesa contamos con la presencia de la jefa del gabinete, Mirta Vázquez, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Iniciamos con la jefa de gabinete. Muy buenas tardes, señores periodistas. Estamos aquí como todos los miércoles para dar cuenta de los avances que tenemos, los resultados de nuestro Consejo de Ministros y cómo vamos abordando las problemáticas más álgidas que tenemos en el país. Quiero empezar diciéndoles que como gobierno estamos abocados a los asuntos más que son de mayor preocupación en el Estado. Uno de los últimos hechos que ha generado una serie de preocupaciones es justamente los conflictos sociales. Como hemos venido explicando, nosotros hemos encontrado un conjunto de conflictos en situación aguda muy importante. Hemos ido trabajando en desescalar varios de ellos. Eso sucedió en Cotabambas, en la zona de Puno, en Coata, en Trujillo con los ronderos, en zonas como Chalhuahuache, etcétera, y todos los hemos ido abordando con una política de diálogo abierto y empezar a cumplir con muchos compromisos que estaban pendientes. Sin embargo, estaba todavía pendiente el conflicto de la zona del corredor minero, específicamente la zona de Chumbivilcas, que está en Cusco, que tenían tomada la carretera a raíz de protestas por una serie de demandas que tienen en relación a situaciones que consideran que se necesitan abordar por parte de la empresa y también por parte del Estado. Nosotros, en primer lugar, hemos estado abordando esta situación de conflicto desde un primer momento. Lamentablemente no se lograba llegar a algún acuerdo, que la empresa y las comunidades se pusieran de acuerdo, y eso ha ido, por supuesto, escalando. Hemos trabajado en principio en una salida humanitaria porque habían trabajadores que estaban dentro de la empresa minera y que llevaban varios días ahí sin poder salir. Ese pase humanitario se logró hace unos días. Sin embargo, hemos seguido trabajando en retomar el diálogo. El día de ayer hemos convocado a una reunión con las autoridades regionales, el gobernador, con las autoridades locales y las comunidades. Y producto de ese diálogo hemos hecho una propuesta para que retomemos el proceso de diálogo y atención a las demandas de la población, de todas las comunidades que están en esa zona. Así proponemos, digamos, una salida integral y un abordaje integral a toda la problemática. Sin embargo, hemos propuesto que para ello necesitamos también que se flexibilicen las medidas de fuerzas tomadas por la comunidad. Ellos quedaron en confirmarnos el día de hoy si es que levantaban la medida de fuerza. Entendemos que todavía están algunas de las comunidades en consulta con, digamos, sus bases, con la gente de estos lugares, pero tenemos que saludar que al menos 8 comunidades de la zona ya han manifestado su deseo de levantar la medida de fuerza para continuar con el diálogo, y nosotros nos hemos comprometido el día 30 de diciembre a estar en esta zona de Chumbivilcas con los ministros de Estado, con la empresa, para poder abordar ya de manera integral la situación que les preocupa a estas poblaciones. Entonces, estamos avanzando, creo que se están dando pasos importantes y quiero agradecer a todas las partes que están colaborando, a las propias comunidades, que creo que más allá también de tener reclamos
justos, creo yo, también están cediendo y están de alguna manera mostrando su vocación dialogante, descartando así también esas a veces calificaciones que se hacen de que son gente solamente violentista, y creo que no es así. Hay que escuchar a todas las partes, también hay que manifestar que la empresa está en disposición de volver al diálogo y son avances importantes que vamos generando. Por otro lado, queremos manifestar respecto a otras situaciones también nuestra preocupación. El día de ayer el Congreso de la República ha aprobado la moción de censura contra el ministro de Educación y son parte de sus facultades constitucionales. A nosotros en realidad nos toca aceptar la decisión tomada por el Congreso de la República, más allá de que no la compartamos, pero nosotros lo que estamos es trabajando en este momento con el presidente de la República para encontrar una opción para ministro o ministra de Educación que garantice en primer lugar el trabajo, la gestión de un sector tan importante como el sector educativo, y también que garantice el objetivo principal que tenemos a corto plazo en este momento, que es el retorno presencial a las clases de niños y niñas. Entonces, estamos en esa evaluación y creo que lo importante también es afianzar nuestra decisión a seguir apoyando no solamente la calidad educativa, sino que también apoyar una serie de procesos que están en marcha en este momento y que son importantes resolver dentro de este sector. Estoy con el ministro de Economía, que va a comentar algunas de las cosas importantes que se están aprobando en este sector. Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención. El tema principal que hemos abordado en materia económica del Consejo de Ministros ha sido la la culminación de la preparación de los decretos legislativos que debemos sacar este año y que se relacionan al impuesto a la renta, y que por tratarse del impuesto a la renta tenemos que aprobarlos este año para que puedan entrar en vigencia el 2022, dado que en esta materia, si no sacamos las normas, los decretos legislativos de este año ya no tendrían vigencia el 2022, sino solo tendrían vigencia el 2023. Entonces, en esta materia estamos terminando la preparación, de una norma que se refiere a la pesca y conservas de atún, que tienen un problema por la forma como se calcula su impuesto a la renta, y vamos a modificar la forma como se calcula el impuesto a la renta de las embarcaciones atuneras que pescan dentro de las aguas peruanas, para darle una facilidad tributaria, digamos, una forma de calcular el impuesto que va a facilitar que esas operaciones se hagan en el Perú, y tanto la pesca como la conserva de atún pueda poder impulsarse de mejor medida en el Perú. La segunda medida que nos parece importante en términos de estas medidas tributarias referidas al impuesto a la renta tiene que ver con la promoción de los sectores acuícola y forestal. Son dos sectores que hemos señalado ya en varias oportunidades, que son sectores que tienen un potencial bastante importante en nuestro país. Pensamos que pueden con rapidez multiplicar su producción por 10, por 20, y que amerita dar medidas de incentivos tributarios que tienen que ver con la depreciación acelerada y el porcentaje del impuesto a la renta, y nosotros estamos afinando las normas para poder sacarlas este año. En todos estos casos, estamos promoviendo diálogo con los sectores económicos, con los grupos emprendedores directamente involucrados, de tal manera que estas medidas puedan ser hechas de la mejor manera, para que puedan ser prácticas para el desarrollo de estos sectores. El segundo grupo de medidas que nos parece importante resaltar, que también es importante que salgan este año, se refiere a la prórroga de exoneraciones al IGB que vencen este año. Una de ellas se refiere a lo que se conoce como los apéndices 1 y 2, referidos a bienes y servicios. Por ejemplo, la papa y diversos productos agrícolas están exonerados del IGB de hace muchos años, pero esa exoneración se vence
este fin de año y es necesario renovarla. Por ejemplo, la urea y otros fertilizantes están exonerados de IGB, es importante renovar esa exoneración, y como la exoneración vence a fin de año, también es sumamente importante que podamos aprobar esa norma este año. También está en esa misma categoría de exoneración del IGB la emisión de dinero electrónico. Nos parece importante este tema, que es un tema que aprovecha nuevas tecnologías para facilitar el acceso de la población a servicios financieros, la inclusión financiera. Entonces también nos parece sustantivo poder mantener esta exoneración a la emisión del dinero electrónico. En tercer lugar, dos medidas adicionales, o una medida adicional que nos parece importante en este tema, tiene que ver con si se puedan deducir los sobornos, lo que se llama técnicamente pagos por cohecho, como costos de las empresas para el cálculo del impuesto a la renta. Diversos organismos internacionales como OECD e incluso tratados internacionales establecen que es importante que figure explícitamente en la ley que un soborno, un pago por cohecho, no puede ser deducido como costos en materia de impuesto a la renta, porque la empresa dice, bueno, pagué esto, lo hace pasar como un servicio, lo descuenta como costo, su utilidad se reduce y paga menos impuesto a la renta. Eso debe ser muy explícito, en el sentido que no debe ser permitido, y esa es una norma adicional que estamos, como digo, terminando de afinar para poder promulgarla antes de fin de año. Un tema, creo que es un sexto tema que estoy mencionando, se refiere a los convenios de estabilidad tributaria. En la actualidad el Perú firma convenios de estabilidad tributaria, sin embargo, estos convenios de estabilidad tributaria, como ustedes saben, garantizan a los inversionistas que puedan mantener las mismas tasas de impuestos en el futuro, de tal manera que tengan predictibilidad, estabilidad jurídica respecto a su pago de impuestos. Desde hace ya varios años, para poder acceder a estos convenios de estabilidad jurídica, de estabilidad tributaria, en el sector minero tiene que pagarse una tasa adicional de 2%. ¿No? Entonces, si una empresa minera desea un convenio de estabilidad tributaria, no es obligatorio, pero si desea y si el Estado desea concederlo, tiene que pagar una tasa adicional de 2%. Otros países hacen algo similar. Sin embargo, en el caso del Perú, esa tasa adicional que pagan las empresas por acceder a un convenio de estabilidad tributaria solo se aplica a las empresas mineras. Si una gran empresa en el sector infraestructura, en el sector financiero, cualquier otro sector desea un convenio de estabilidad tributaria, el Estado se lo puede otorgar, pero no le cobra esa tasa adicional. Y en ese sentido, digamos, tiene un beneficio extra que no tiene un contribuyente regular sin un pago correspondiente. En ese sentido, dado que esta medida de estabilidad tributaria también aplica a las tasas del impuesto a la renta, lo que hemos considerado y que estamos, como digo, terminando de preparar las normas correspondientes, que estos convenios de estabilidad tributaria puedan seguir aplicándose, pero que la sobretasa del 2%, la tasa adicional de 2% para acceder a estos convenios, también se aplique no solo al sector minero, sino al conjunto de sectores de la economía, y que sea una política general. Finalmente, un último tema en el cual estamos ajustando un poquito la legislación de tributación, tiene que ver con algunos impuestos, tributos municipales. Hay varios temas aquí, pero por ejemplo, uno que me parece muy claro es que existe el impuesto al patrimonio vehicular, a los carros, y según la norma actual, alguien que ha comprado un carro, aunque le roben el carro, o aunque su carro se incendie completamente y haya pérdida total, tiene que seguir pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Esto suena bastante... nos parece mejor que efectivamente si alguien pierde su patrimonio ya no deba estar pagando el impuesto, ¿no? Hay otros ajustes considerados en la parte de tributación municipal. Por ejemplo, hay que ajustar la legislación sobre el impuesto al patrimonio vehicular para que los tractocamiones que por una fisura de la ley estaban dejando de pagar también paguen, así como algunos pequeños ajustes en otros tributos. Entonces, este es un primer gran tema que queremos señalar porque ya estamos casi a fin de año, tenemos el plazo bastante corto y entonces estamos apretando el paso para dar los últimos ajustes a las normas para que puedan salir aprobadas y promulgadas la próxima semana. Un par de temas adicionales que queríamos mencionar en esta
Sobre el tema tributario, sí, también hemos informado al Consejo de Ministros que, bueno, posteriormente, para otras tipo de impuestos que no son de base anual, o temas de cambios tributarios que no son de base anual, ya posteriormente, en el primer trimestre del año, seguiremos preparando los decretos legislativos correspondientes y cuando corresponda, ¿no?, los proyectos de ley que deberán presentarse al Congreso. Dos temitas más que quería mencionar, que se han aprobado en el Consejo de Ministros. Uno, hemos aprobado dos operaciones de apoyo a proyectos peruanos hechos por organismos internacionales. Hemos aprobado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo por $20 millones, que es en apoyo a bionegocios en la Amazonía, vinculado a zonas de protección, a la protección de la Amazonía, pero en los cuales se puede hacer negocios de una manera sostenible. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando con $20 millones para ese fin. Y por otro lado el Banco Mundial nos está apoyando con $70 millones para un proyecto de electrificación rural, de seguir ampliando la frontera eléctrica para aquellas localidades en las cuales ya no son muchas, porque ya la cobertura de electrificación rural ha avanzado bastante, pero para aquellas localidades en las cuales todavía hace falta ampliar las líneas de transmisión y las líneas de distribución, ¿no?, básicamente línea de transmisión secundaria, para poder llegar a nuevas localidades para que tengan electricidad. Entonces ese convenio también se ha informado y apoyado ahora, ¿no? Y tal vez muy brevemente decir que desde el punto de vista económico valoramos especialmente el esfuerzo que los distintos sectores han venido haciendo para resolver el conflicto de las Bambas, para poder abrir el paso y para poder reabrir las operaciones de la empresa minera, siempre manteniendo una buena relación con las comunidades y el medio ambiente. Nos parece que es un esfuerzo importante que se ha hecho por parte de los distintos sectores involucrados en este tema y nos parece que es muy importante los avances que se están teniendo en ese sentido. Eso sería lo principal que queríamos informar. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos a nuestro ministro del Interior que va a informar temas relacionados con el asunto de la salida de venezolanos que justamente se produjo hoy día, se intentó producir hoy día. Buenas tardes. Este procedimiento se inició en rigor el día martes 14 con un requerimiento a la Cancillería a efectos de que realizara gestiones ante la Cancillería de Venezuela en relación a dos aspectos puntuales. Uno, para el uso del espacio aéreo, esto es el sobrevuelo del espacio aéreo de Venezuela, y dos, se permita aterrizar en forma temporal para dejar a los ciudadanos venezolanos. Eso como primer punto. Segundo punto, el viernes 17, entiendo, la Cancillería efectuó los requerimientos y las solicitudes respectivas en cumplimiento y en ejercicio de sus funciones ante la Cancillería de Venezuela. Por otro lado, se coordinó por parte de mi despacho con diversas dependencias policiales, como la Subcomandancia de la Policía Nacional, la Dependencia de Seguridad del Estado de la Policía y la Dirección de Investigación Criminal, aparte con Migraciones. Tercer punto, se coordinó porque este es un tema que no solamente compete al Ministerio Interior, sino que participan diversos sectores. Cancillería, Ministerio Interior y también el sector defensa, porque el sector defensa nos ha proporcionado el avión y la tripulación de la Fuerza Aérea del Perú. En tal sentido, por eso se programó con el debido tiempo para hoy día el operativo de expulsión o repatriación de ciudadanos venezolanos. Esto no se pudo materializar porque Ecuador y Colombia, por ejemplo, dieron la autorización casi de inmediato. Pero sin embargo, Venezuela finalmente no dio la autorización para los fines que habíamos requerido, y es por eso que esto se ha tenido que diferir, suspender hasta una nueva fecha.
La decisión se basa en la decisión del Estado soberano de Venezuela de no brindar la autorización respectiva. Entonces, eso es lo que yo puedo adelantar. ¿Y por qué se estaba expulsando a estos ciudadanos venezolanos? Básicamente por incumplimiento del decreto legislativo 1350, que regula el ingreso y salida del territorio nacional de personas nacionales y extranjeras. ¿Por qué la expulsión? Porque habían, según la información con la que contamos, habrían brindado información falsa ante la autoridad migratoria para obtener una situación regular en el Perú. La policía obtuvo información que los ciudadanos venezolanos registraban antecedentes policiales en Venezuela por diversos tipos penales, por diversos delitos. Esto determinaba una causal de expulsión. Todos los que estaban en el vuelo programado tenían una resolución de expulsión de migraciones. En tal sentido, son 41 ciudadanos venezolanos, 31 varones y 10 mujeres. Eso es en líneas muy gruesas lo que ha ocurrido en la mañana en relación a la situación del traslado de los ciudadanos venezolanos, que lamentablemente no se pudo materializar única y exclusivamente por la decisión del Estado venezolano. Muchas gracias. También tenemos al ministro de Salud, quien informará sobre las medidas contra el COVID. Adelante, por favor. A todos ustedes, gracias por la atención. Quiero simplemente actualizar en primera instancia algunas cifras de hoy a primera hora, que son las que tengo en mi poder. De la población objetivo se han vacunado hasta hoy en la mañana muy temprano 21 millones de personas ya con 2 dosis. Tenemos el 86.7% de la población peruana objetivo con 1 dosis y 75.3% de la población objetivo con 2 dosis. Tenemos asimismo 2.600.000 personas vacunadas con la dosis de refuerzo. Estas son las cifras que tenemos hasta hoy a primera hora, que seguramente se van a incrementar porque son cifras que vienen de distintas partes del país. Quiero señalar también algunos datos epidemiológicos muy rápidos. Una de ellas es que la tasa de infección es la tasa de infección en mayores de 60 años en la población inmunizada y no inmunizada por semana inmunológica. Las personas no inmunizadas mayores de 60 años, de acuerdo al reporte del órgano de control del Ministerio de Salud, tienen 10 veces más riesgo de infectarse que los pacientes no inmunizados. De tal manera de que realmente la persona que no está vacunada tiene entonces 10 veces más posibilidades de infectarse. También una cifra que quiero dar es que justamente también dentro de las personas mayores de 60 años, las posibilidades de fallecer si hay un contagio es 21 veces más riesgo que las personas que están inmunizadas. O sea, el no inmunizarse genera un riesgo 21 veces mayor que las personas que están inmunizadas con las 2 dosis. La clasificación de riesgo sanitario por regiones y provincias al día de hoy son las siguientes. Las provincias que están en nivel de riesgo sanitario alto son Chepén, Virú, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara, Huancavelica y se incorpora Bagua. En estos distritos, en estas provincias, se detectaron incrementos del número de casos confirmados por COVID-19. La provincia de Sullana se encuentra en el nivel de riesgo sanitario alto desde hace ya 44 días. La variante que de lejos está provocando la mayor cantidad de casos es la variante Delta, que se acerca casi al 100% de los casos detectados. Cuando se hace el secuenciamiento es la variante que está apareciendo. Sin embargo, lo que ustedes conocen es la variante Omicron, que hasta ahora seguimos con los 12 casos detectados y corroborados.
Esta variante Omicron ya se encuentra en 98 países, lo cual quiere decir que prácticamente se encuentra en casi todos los países del mundo. En Latinoamérica tenemos 29 casos hasta ahora registrados en Chile, 22 en Brasil, en México 23, en Argentina 454 casos, en Ecuador 3 y en Cuba 5 casos. Hay un paciente fallecido en el Reino Unido, que ya tiene, además, el Reino Unido 37.100 casos. Los países efectivamente con mayor cantidad de casos son, además de Sudáfrica, es justamente Reino Unido, Dinamarca, Noruega y Sudáfrica. En el caso de la variante Omicron detectada y comprobadas aquí en el Perú, esta se encuentra, como ya lo anunciamos ayer, en la ciudad de Lima, en los distritos de Miraflores, La Molina, Santa Anita, San Isidro, Santiago de Surco, allí es donde están básicamente, ¿no? Recordemos que la variante Omicron se está comportando en todo el mundo como una variante de alta contagiosidad. En la mayoría de los países ha logrado reproducirse 2 días y medio, el doble de la cantidad de casos que tenía. Es una variante, además, que si bien no ha mostrado una letalidad, por lo menos hasta ahora demostrada, más alta que las variantes anteriores, sí ha mostrado 2 o 3 características. La primera es la alta contagiosidad. La segunda característica es que puede dar con mucha facilidad de nuevo un contagio por COVID en pacientes que ya lo han tenido. Y en tercer lugar, que produce una fuga inmunológica. Quiere decir que a pesar de estar una persona vacunada, la variante Omicron puede producir nuevos episodios de contagio con relativa facilidad. Por esa razón es que insistimos en la dosis de refuerzo, porque en los estudios iniciales que han organizado, que han desarrollado los distintos institutos mundiales, entre ellos la Universidad de Washington, nos han mostrado que en lo que tiene que ver con el porcentaje de anticuerpos neutralizantes, que es una de las formas en las cuales se mide la capacidad inmunológica del individuo, hay otros más, como la inmunidad celular y la memoria, pero en el caso de los anticuerpos neutralizantes, hasta ahora por lo menos lo que tenemos es una respuesta de un 75% de mejora, digamos, de la capacidad inmunológica con las vacunas Pfizer o con las AstraZeneca. En nuestro país la dosis de refuerzo se está poniendo justamente con estas vacunas, lo cual hace absolutamente recomendable que las personas completen las 2 dosis y se pongan la dosis de refuerzo a los 3 meses, como ya se está haciendo, de haberse puesto la segunda dosis, como se está haciendo en varios países del mundo, ¿no? Entonces, la recomendación de avanzar, estamos en el 75.3 en este momento de las personas vacunadas con 2 dosis. Necesitamos llegar al objetivo de pasar el 80% a la brevedad posible de la población vacunada con 2 dosis en el país. Queremos señalar que esta elevada contagiosidad de la variante Omicron, que ha sido ubicada como una variante de preocupación por la propia Organización Mundial de la Salud, y la elevación de los casos en general de la variante Delta en nuestro país, nos hacen ponernos en el escenario probable de tener 2 incrementos importantes de variantes COVID, lo cual sería bastante riesgoso para nuestro sistema sanitario. Por eso es que se han tomado algunas decisiones en el Consejo de Ministros. Una de ellas es ampliar efectivamente el estado de emergencia nacional por el plazo de 30 días, 31 días calendario, a partir del sábado 1 de enero, ¿no? Esto significa aprobar algunas medidas restrictivas por 15 días más. Apruébase el nivel de alerta por provincia conforme al siguiente detalle. Tenemos la mayoría de las provincias del país con niveles de alerta moderado, pero tenemos, como señalé al principio,
11 provincias con nivel de alerta alto. Esto significa la inmovilización social para los distintos niveles. Los de alerta moderado es desde las 2 de la madrugada hasta las 4. Los de alerta alto es desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, también de lunes a domingo. Se han prolongado las medidas restrictivas por 15 días más, ¿no? Por ejemplo, se suspende hasta el 16 de enero del 2022 el ingreso al territorio nacional de los extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica y la República de Botsuana o que hayan realizado escala en estos lugares los últimos días. Hasta el día 16 de enero del 2022, en las provincias que se encuentran en el nivel de alerta extremo, no se hará uso de la zona de descanso. No tenemos, por suerte, en este momento provincias con nivel de alerta extremo, ¿no? Según el nivel de alerta por provincia, se han tomado distintas medidas. Una de ellas, en el caso de las provincias que tienen alerta moderado, que es el caso de varias regiones, se han disminuido los aforos, ¿no? De acuerdo a la tabla que va a ser publicada en el día de hoy, ¿no? Por otra parte, se toma la disposición de que el Servicio de Transporte Urbano Interprovincial de Pasajeros, que viene cumpliendo los lineamientos aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se mantiene de tal manera que los pasajeros de servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 18 años, en todos los niveles de alerta, solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú o en el extranjero, o en su defecto una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor de 72 horas, ¿no? Por otra parte, los pasajeros del transporte urbano terrestre deben también portar su certificación de 2 dosis, así como los conductores y las personas que colaboran con el conductor cargando, pidiendo que suban los pasajeros a las unidades de transporte, ¿no? En los 4 niveles de alerta, ya sea moderado o alto, los mayores de 18 años que deseen ingresar a locales donde se desarrollan las actividades económicas y de culto que se brindan en espacios cerrados, que se identifican en el presente artículo, con excepción de farmacias y bodegas, tienen que presentar su carnet físico virtual que acredite haber completado en el Perú o en el extranjero su esquema de vacunación contra la COVID-19, además de usar mascarilla de manera permanente, según se establece en la norma. Se dispone que la verificación del carnet físico o virtual que acredite el cumplimiento del esquema completo de vacunación en el Perú o en el extranjero debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad. Van a haber restricciones focalizadas por fiestas de fin de año. En las restricciones focalizadas se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios el viernes 24 de diciembre del 2021 y el viernes 31 de diciembre del 2021, desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, en las provincias de nivel de alerta moderado, estando prohibidas las aglomeraciones, las reuniones y eventos sociales, excluidas las reuniones de las reuniones familiares más estrictas, donde las personas conviven en las casas, ¿no? Asimismo, para los días 25 y 26 de diciembre del 2021 y los días 1 y 2 de enero del 2022, queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y venta de alimentos en las playas, en los ríos, en las piscinas públicas, a nivel nacional. De tal manera es que, también, por supuesto, los municipios, de acuerdo a la evaluación de cada una de las playas, pueden disponer de ordenanzas adicionales, pero en principio en esta disposición de lo que se trata es de si concurren a las playas, deben hacerlo con su certificación de vacunación, y queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y comidas en las playas o en las piscinas, ¿no?
Bueno, esto es lo que tengo que informarles. De alguna manera la mayoría de estas medidas ya eran conocidas, pero de lo que se trata es de que se preserven las mejores condiciones sanitarias para evitar la reproducción de los contagios, para evitar que nos encontremos, como ya nos ha sucedido el año pasado, en la primera semana de enero, segunda semana de enero, con una tercera ola que no podamos contener. Entonces, la decisión del gobierno es priorizar la salud, priorizar la vida de la población, más allá de las actividades sociales o festivas que pueden haber durante estas fiestas. Esto no significa que el núcleo familiar más cercano, el que esté en una casa, no se pueda reunir, lo puede hacer con los cuidados necesarios, pero evitemos cualquier forma de aglomeración para proteger la vida nuestra y de nuestros familiares. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido las palabras del ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien informó que al momento ya se han inmunizado al 73.3% de población objetiva peruana con las 2 dosis y otro 86.7% ya tiene una dosis. También se ha informado que son 2.600.000 las personas que ya tienen la tercera dosis de refuerzo, esto según cifras entregadas hoy en la mañana. Se ha dado inicio a las preguntas de prensa. Antes se le consulta a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, si ya se ha entregado la lista de visitantes a la vivienda de Breña en el pasaje Zarratea, donde se especula que el presidente habría sostenido reuniones con empresarios y otras personas. Escuchemos lo que dice. El tema de estas presuntas irregularidades en un contrato que se ha firmado con Petroperú, eso ya saben ustedes que están en investigaciones, incluso la Fiscalía está haciendo diligencias. El presidente nos ha reafirmado su total disposición a facilitar estas investigaciones. De hecho, la Fiscalía ha estado estos días aquí. Se está entregando toda la información pertinente y también parte de estos gestos de aportar con el avance de estas investigaciones justamente es que el presidente de la República mismo se ha personado con su abogado manifestando su deseo de levantar el secreto bancario, tributario, de comunicaciones. Creo que es un gesto muy importante, sin precedentes, y por supuesto concurrirá a todas las diligencias que se lo cite. Eso es el curso de las investigaciones, lo mismo que en cuanto a la casa y a las visitas en la casa de Zarratea, donde se están mandando la información requerida, se están precisando algunos datos, pero todo esto está corriendo, digamos, su curso correspondiente y pronto seguramente ustedes tendrán conocimiento de las diligencias que se ha hecho para atender todo este tipo de requerimientos. Gracias. La siguiente pregunta está a cargo de Yana Pachacamac, de Exitosa. Sí. Ministro, ¿qué tal? Lo dicho por el presidente Pedro Castillo, quien ha mostrado su disposición a colaborar, facilitar las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción, tanto en el caso Petroperú como en el caso Provías, incluso de las supuestas reuniones que habría sostenido el mandatario con empresarios en la vivienda de Zarratea. Ahora se le consulta a la jefa del gabinete ministerial por los 41 ciudadanos venezolanos que no pudieron ser expulsados del país por, como lo señaló el ministro Avelino Guillén hace unos minutos, dado que el país venezolano no permitió que se sobrevuele su territorio. Vamos a escuchar lo que dice el titular del sector del interior. El operativo no se materializó básicamente porque lamentablemente las insistentes comunicaciones que nosotros realizamos con la Cancillería venezolana no obtuvimos respuesta.
Inclusive el propio presidente de la República trató de comunicarse con el presidente Maduro, entiendo yo, en la mañana. La información reciente que tengo es que recién en horas de la tarde el presidente Maduro se habría comunicado con el presidente Castillo, pero no conozco el contenido de la conversación ni el resultado de ese diálogo. Tenían que ser puestos en libertad porque para que estén privados de su libertad más de 24 horas, en todo caso se requiere un mandato dictado por un juez y eso no se cuenta. Es por eso que alrededor de las 11 de la mañana se levantó las actas respectivas y se procedió a dar libertad a los ciudadanos venezolanos. Lo que nosotros queremos tener claro es que la información actual que tenemos es que ninguno de ellos tenía estaba involucrado en hechos delictivos en Perú. Lo que sí somos claros es que habrían vulnerado lo normado en el decreto legislativo 1350. Esa es la información que tengo y Migraciones expidió las resoluciones de expulsión pertinentes. En base a eso es que se organiza este operativo, teniendo en cuenta una serie de antecedentes también, ¿no? Todos hemos visto la agresión que fue víctima a un policía por parte de dos ciudadanos venezolanos. Uno de ellos está privado de libertad con mandato de prisión preventiva por 5 meses y la dama que lo acompañaba no ha sido ubicada, ¿no? Entonces, se tiene algunos datos de identificación de ella. La policía está tras ella porque también está involucrada en el hecho, pero todavía, entiendo, no ha sido ubicada. Eso es lo que puedo informar. Lo que tenemos claro es que el Ministerio de Interior va a respaldar cualquier acción que tenga que ver con la disminución de la actividad delictiva. Nosotros vamos a agotar los esfuerzos necesarios con la finalidad de que la imagen de inseguridad ciudadana que percibe y padece toda la población disminuya, y para ello estamos adoptando en estas fiestas una serie de medidas con la finalidad de tener una respuesta rápida y eficaz frente a la conducta delictiva. Eso es todo. Sí, con respecto al ministro o ministra de Educación, todavía no tenemos en este momento ningún nombre porque se está evaluando. Apenas anoche nos han comunicado oficialmente el tema de la censura. Hay un procedimiento que se tiene que seguir con la renuncia, la aceptación de la misma. Mientras tanto, estamos haciendo las evaluaciones correspondientes y los requisitos para nosotros. Los únicos requisitos es que sean una persona calificada técnicamente, idónea para ejercer una gestión tan importante como la que realiza el Ministerio de Educación. Gracias. Seguimos con Yanela Aguirre, del diario La República. Buenas tardes, ministros. ¿Qué tal? Para la ministra Mirta Vázquez, en tanto a este proyecto de ley que buscaba el Congreso de alterar justamente la reforma universitaria y la conformación interna de la SUNEDU, el saliente ministro Gallardo apoyaba en parte esta conformación, de poder, digamos, interceder en la conformación de los integrantes de la SUNEDU. Finalmente, ¿cómo es que por parte del gobierno van a apelar esto en caso se aprobara este proyecto de ley de que vuelva la autonomía de estas universidades y que se reforme la SUNEDU? Y segundo, en cuanto al regreso de clases, la vacunación de los profesores, en caso los profesores no se quieran vacunar, porque teníamos el ejemplo de los propios congresistas, que hay congresistas, ya 2 congresistas confirmados con COVID que no se quieren vacunar, que no se ha dispuesto ninguna medida, digamos, radical. En el caso de los profesores, ¿también será igual, teniendo en cuenta que se pueden exponer una gran cantidad de niños? Muchas gracias. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, yo quiero aclarar que nosotros discutimos en el Consejo de Ministros con el ministro Gallardo el tema de las propuestas de ley que se habían discutido en el Congreso y que allí estábamos todos de acuerdo que no eran las propuestas que se necesitaba para mejorar la calidad educativa. Entonces, siempre de nuestra parte tenemos la preocupación de que
podamos fortalecer más bien el proceso de la educación universitaria, pero creemos que estas no eran las propuestas pertinentes. Esperemos que el Congreso la debata bien y miremos que estas propuestas, si no son las más idóneas, seguramente que nosotros las observaremos, ¿no? Y respecto al tema de cómo vamos a abordar el tema de los maestros, nosotros estamos incentivando la vacunación, sobre todo de los maestros, porque es una meta importante para iniciar las clases presenciales. Para todos los ciudadanos, incluyendo los maestros, ahora ustedes saben que hay medidas obligatorias con el tema del carnet de vacunación. Yo creo que con eso se va a avanzar, pero estamos igual pidiendo información de cuál es la brecha todavía de maestros que falta vacunar, para mirar una estrategia para que se pueda apoyar y avanzar en cubrir esta brecha. Muchas gracias. Sí, solo para ampliar la pregunta de la señorita periodista, actualmente tenemos alrededor del 89% de los docentes vacunados en el país, tanto en la zona urbana como rural. Esperemos que esta cifra se siga incrementando en lo que resta del mes y poder superar el 90% de los docentes. En mi opinión, deberían estar vacunados para poder reiniciar las clases. Gracias. La última pregunta está a cargo de Katia Gutiérrez, de Canal N. Ministros, buenas tardes. Muchas gracias. Ministra, mi pregunta iba un poco con los detalles de lo que fue la visita en la Fiscalía en Palacio de Gobierno, y esto tomando en cuenta, ministra, el acta fiscal donde se habla de la versión del secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, que señala que el presidente no permitió el ingreso. Y esto genera dudas a partir, además, de la nota de prensa que envía al día siguiente Palacio de Gobierno, que aclara que el presidente no dio esa orden de no ingresar. Entonces, queríamos saber si usted conversó con el presidente los detalles justamente de esta diligencia. ¿Y qué va a pasar con el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, que tenemos entendido que está de viaje? Una consulta más y una última. Han hablado de cambios en el gabinete, que es lo que se especulaba ya en los últimos días también, y justamente al parecer el presidente lo dijo ayer en la reunión con los periodistas, que iba a renovar el gabinete ministerial, y a propósito además que iba a dar entrevistas a partir del próximo año. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren, respecto al tema de las diligencias en el Palacio de Gobierno, nosotros tenemos la versión que justamente ha sostenido los miembros encargados, digamos, de el despacho presidencial ayer en un comunicado, que más bien manifiestan de que se ha dado todas las facilidades del caso para que la Fiscalía pueda realizar los actos correspondientes. Hoy día el presidente de la República también nos ha informado en el Consejo de Ministros que se están dando esas facilidades y que se está entregando toda la información que requiere el Ministerio Público. Nuevamente vuelvo a reafirmar que el presidente ha manifestado su voluntad de colaborar con estas investigaciones, y creo que en ese sentido, si ha habido algún impasse, lo importante es que hay una disposición de entregar todo el material que requiera el Ministerio Público para la investigación correspondiente. En relación a lo segundo, sobre cambios en el gabinete, miren, como el presidente siempre lo señala, siempre hay evaluaciones, seguramente por fin de año habrá evaluaciones, entonces no se descarta si hay alguna decisión de cambio, pero por lo pronto nosotros venimos trabajando todo el gabinete en su conjunto. Hoy día hemos estado en una de las últimas sesiones del año haciendo balances y también mirando cuáles son los objetivos para el próximo año. Muchas gracias. Lo del secretario general, yo entiendo que está en este momento de viaje, pero el presidente no nos ha comunicado nada al respecto. Hay simplemente esta versión oficial en relación a que sí se ha efectuado, digamos, las diligencias dentro de Palacio, dando las facilidades correspondientes. Muchas gracias. Ha finalizado la palabras de